Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es 6 de mayo del 2022, tercera semana. Sí, de Pascua. Hoy, este fin de semana está hoy bien movido. Fin de semana, Día de las Madres, Día del Buen Pastor. Oye, señora, inicio de la semana vocacional. Orar al dueño de la mies que envió obreros a su mies. Hoy, Santo Domingo Sabio. Este jovencito que acostumbran muchas que van a parir a pedirle a Santo Domingo Sabio por un buen parto. Santo Domingo Sabio, discípulo de San Juan Bosco, un jovencito que tenía como lema morir antes que pecar. Piadoso y jovial desde la infancia, nació en San Giovanni d'Arriva, Italia, en el año 1842, siglo XIX. En el seno de una familia de campesinos piadosos, desde niño sintió deseo de servir a Dios y la vocación al ministerio del sacerdocio. Siempre evitaba hacer cosas que desagradaran a Dios y sirvió como acólito ejemplar en la iglesia de su pueblo. Cuando hizo su primera comunión, realizó su más famoso propósito: prefiero morir que pecar. Debido a su santidad, el párroco de su pueblo lo recomendó a San Juan Bosco, quien estaba preparando a algunos jóvenes para el sacerdocio. El santo salesiano quedó sorprendido por las virtudes del joven Domingo, que apenas tenía 12 años, cuando ingresó al oratorio de Turín, Italia. Se caracterizó por su forma de solucionar los conflictos. Cuando dos compañeros se desafiaron a pelear a pedradas, Domingo intervino y les dijo: antes de empezar, miren a Cristo y digan: Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos. Yo soy un pecador y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Después pueden empezar arrojando su primera piedra contra mí. En ese momento los dos jóvenes bajaron la guardia e hicieron las paces. Ayudó a don Bosco a realizar las labores del oratorio, tales como limpiar los pisos y cuidar a los niños más difíciles. Asimismo, organizó un grupo al cual llamó la Compañía de la Inmaculada Concepción. El objetivo de este era el apostolado entre los propios compañeros y se convirtió en modelo de santidad para los salesianos. Murió en Mondonio, Italia, en el año 1857. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1954. Santo Domingo Sabio. Oye, bien. Domingo Sabio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 20. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriera que pertenecían al camino de hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿quién eres, Señor? Respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz
pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117, 116 entre paréntesis. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 a 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como mi Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Espíritu Santo, ven, asístenos, guíanos. Vivamos en permanente conversión. Hermanos, hermanas, la liturgia de hoy nos habla de 2 temas fundamentales que nos interesan a todos, ya que fortalecen nuestra vida de fe y nos llevan a la comunión. El primero es el llamado a la conversión, gracias al testimonio de Pablo, que tantas veces hemos escuchado y contemplado, pero que no nos interpela lo suficiente para que lleguemos a ese grado de cambio y compromiso. Después de habernos encontrado con Jesús, nosotros que vamos a la iglesia, leemos la palabra y que creemos que estamos actuando bien,
Si nos ponemos en el lugar de Pablo, podríamos preguntarnos a cuántas personas hemos perseguido y hemos amargado su existencia. ¿Cuántas veces más tendrá el Señor que hacernos caer en tierra para que entendamos nuestros errores? ¿Cuándo entenderemos que al hacer daño a los otros le hacemos daño al mismo Jesús? Si calumniamos, difamamos, odiamos, despreciamos, hablamos mal, todo eso es hacerle daño a Jesús, ¿no? Mantengamos, hermanos, una actitud de conversión para que podamos pasar al segundo tema fundamental de hoy, el misterio sublime y maravilloso que es el de vivir y celebrar la Eucaristía. Como bautizados, creemos fielmente que somos alimentados por el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, bajo esas especies tan sencillas como el pan y el vino, don preciado que nos ha dejado el mismo Jesús para que vivamos y permanezcamos en Él, y con este pan vivamos para siempre. Hermanos, no rechacemos ese don tan maravilloso, pues al alimentarnos de Él, nos hacemos uno con Cristo y con nuestros hermanos. Sí, nos hacemos uno con Cristo y con nuestros hermanos. Que esta palabra nos interpele, que esta palabra nos cuestione, que esta palabra nos lleve a asumir una actitud de cambio, una actitud de conversión, una actitud que tiene que ser la que el Señor quiere, la que el Señor necesita. Sí, no podemos seguir en esta polarización, no podemos seguir en toda esta situación. Entonces, ese viernes 6 de mayo, hoy estamos recordando pues a Santo Domingo Sabio, ¿no? Santo Domingo Sabio. Pero también recordamos a San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de Santa María de la Merced, para la redención de los cautivos cristianos, ¿no? Este hombre fue el que funda esta comunidad que se dedica a trabajar con los presos, los privados de la libertad, los cautivos cristianos en la España meridional y del norte de África. Fue el primer general de la orden hasta el año 1249, siglo XIII, año en que dejó su cargo para dedicarse a la oración hasta su muerte en 1256. Fue considerado siempre como un fiel imitador de Cristo Redentor y tenido como santo. Fue canonizado en 1628, siglo XVII. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Juan capítulo 6, versículo 56. Te alabamos, Padre, porque nos invitas a todos a sentarnos a la mesa en que tu Hijo Cristo Jesús multiplica su pan para los hambrientos del mundo. Cristo, danos hambre del pan de vida, que eres tú, y sáciala abundantemente con tu cuerpo y sangre, inmolados, que dan vida eterna y comunión contigo y con los hermanos. Amén. ¿Qué dice el texto? El escándalo de los cafarnaitas. Con el Evangelio de hoy entramos en la segunda parte del discurso de Jesús sobre el pan de vida, que viene a explicar y a desarrollar la afirmación con que acababa el Evangelio de ayer. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Hoy pasa a primer plano el tema eucarístico, que continúa y completa el del pan vivo bajado del cielo, que veíamos ayer. Entonces disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
esta discusión permite a Jesús volver sobre el tema, pero en su respuesta y aclaración, Cristo no explica el cómo ni atenúa su afirmación que los cafarnaítas entendían como antropofagia. Lo que hace Jesús es precisar el efecto de tal comida, la vida en plenitud y la comunión con Él. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Sea por siempre bendito el nombre del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este viernes, fin de semana, weekend movido, fin de semana, 6 de mayo. Hoy esto va corriendo, esto va raudo. Hoy 6 de mayo del 2022, tercera semana de Pascua. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Estas son afirmaciones que se entienden mucho mejor en el contexto de la última cena de Jesús con sus apóstoles que en el ambiente de la sinagoga de Cafarnaúm. Aunque cuadran perfectamente en el discurso sobre el pan de vida, parece imposible que las palabras de los versículos 51 a 58, que se refiere exclusivamente a la Eucaristía, fueran entendidas por la multitud o incluso por los discípulos. Son palabras que no encajan en ninguna fase del ministerio público de Jesús, exceptuando la última cena. Son palabras del padre Brown, de un padre jesuita, creo que es americano, ¿no? Yo tuve oportunidad de leer mucho al padre Brown. El crudo realismo de las expresiones comer mi carne y beber mi sangre, que escandaliza a los cafarnaítas, excluye cualquier simbolismo o espiritualización irreal de los términos carne y sangre. No nos vale ni la visión materialista ni antropofágica de los cafarnaítas, ni la interpretación metafórica y simbólica de los protestantes, sino la visión sacramental, que es la real y auténtica. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Comunión y vida eterna. Si en la primera parte del discurso Jesús vinculaba la vida eterna a la fe en él, como veíamos el miércoles y el jueves pasado, en esta segunda sesión la supedita a la comunión de su cuerpo y de su sangre, que son verdadera comida y bebida. De hecho, fe y comunión, fe y sacramento, fe y Eucaristía se necesitan y complementan mutuamente. El cuerpo y la sangre, es decir, la persona de Cristo, recibidos con fe, son fuente de vida eterna, ya desde ahora para el que comulga eucarísticamente. No se dan la magia y el automatismo sacramentales sin la fe, que resalta la primera parte del discurso del pan de vida. No hay sacramento, vida ni comunión con Jesús. Esto mismo lo expresamos en la misa, cuando la aclamación después de la consagración: este es el sacramento de nuestra fe, y lo rubricamos en el momento de la comunión, el cuerpo de Cristo. Amén.
La fe es premisa del sacramento y éste la expresa y la alimenta. Jesús afirma todavía más: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Se resalta aquí la comunión de Cristo con el hombre y viceversa, fundada en el hecho de comer su sangre, su carne y beber su sangre. La Eucaristía comunica al creyente la vida que el Hijo recibe del Padre. Así, el comulgante entra a participar de la vida trinitaria y de la alianza de Dios con el hombre por medio de la sangre de Cristo. La continua mención de la carne de Jesús remite al misterio de su encarnación en la raza humana y la repetida separación que se establece entre cuerpo y sangre. Es una manifiesta referencia a los dos extremos de la vida del Señor, encarnación y muerte, asociadas ambas con la Eucaristía, cuya institución vinculó Jesús de manera expresa con su muerte sacrificial la víspera de la misma. De ahí el valor de sacrificio y de querigma que tiene la Eucaristía y que declaramos al decir: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Para reflexionar, la Eucaristía nutre con abundantes gracias la vida de cada persona. ¿Con qué disposiciones participamos de este banquete de vida eterna? Oración. Señor, haz que seamos generosos en servir a los más pobres y estemos dispuestos a compartir todo lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados, como hiciste tú. Sí, aprendamos a morir a nuestro egoísmo, a nuestro individualismo, a ese afán protagonista, a esa actitud de creernos pavos reales, a humillar al hermano, a mirar al hermano como gallina que mira sal. Señor, necesitamos de ti. Tú solo eres ese pan, ese alimento que llena nuestra vida. Necesitamos alimentarnos de tu palabra, de la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía son dos banquetes, la palabra y la Eucaristía propiamente dicho. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta generosidad. Y gracias a ti, Santísima Virgen María, por tu ejemplo. Qué bueno que aprendamos de Pablo, cómo Dios toma a Pablo y cómo de ese hombre perseguidor lo convierte en ese gran defensor, en ese gran apóstol, cómo el Señor lo sana, cómo Pablo se levanta, cómo Pablo asume una vida nueva y cómo el Señor hace de Pablo un Pablo nuevo, cómo Pablo se convierte en ese apóstol, en ese enviado, en ese hombre que entrega su vida por Cristo, en ese hombre que llega a decir: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y llega a decir también: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no anuncio el evangelio, la buena nueva, porque Dios me envió a evangelizar. Y él entiende que esa tarea de la iglesia es ante todo evangelizar. Esa es la tarea de la iglesia, evangelizar, evangelizar. Qué bueno que tengamos en cuenta eso, ¿no? Qué bueno que tengamos en cuenta eso, hermano. La tarea de la iglesia es evangelizar. Esa es la misión, esa es la tarea, evangelizar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque te has convertido en alimento para la humanidad. Haz que seamos conscientes de nuestra fragilidad y que nos esforcemos por renovar nuestra vida según la voluntad divina. Que en cada Eucaristía podamos recibir en tu cuerpo y en tu sangre nutrientes necesarios para llegar a una sincera conversión, de tal manera que optemos por la justicia y la paz, que al recibir estos santos misterios
podamos enamorarnos cada vez más de la Eucaristía y recibir las gracias que ella nos otorga. Virgen María, Sagrario Eucarístico, ayúdanos a ser verdaderos apóstoles del Santísimo Sacramento del altar, de manera que llevemos a Jesús a todos los que lo necesitan. Amén. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, por tu familia. Encomienda esa familia al Señor. Abre tu corazón al Señor y entendamos la invitación que nos hace el Papa: rezar el rosario, pedir por la paz del mundo, por la paz de Ucrania, por la paz de los hogares. María es la gran reina de la paz. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Santísima Virgen María, necesitamos de ti. Santísima Virgen María, ven, ven, ayúdanos. Ven, Santísima Virgen. Pide por tus necesidades, por los pobres y afligidos y enfermos, para que vean fortalecida su esperanza en la victoria de Cristo resucitado. Tu hermano que estás ahí enfermo, el Señor te bendiga, el Señor te proteja, hermano. El Señor te llene de su fe. El Señor esté allí contigo para acompañarte en tu dolor, en tu sufrimiento. Pero comprende el amor de Dios, siéntete amado por Dios. Siente la presencia de Dios en medio de ese lecho de enfermo. Señor, desciende tu Santo Espíritu en ese hermano, en esa hermana que está allí enferma. En ese hermano que clama a ti, Señor. Tú glorifícate en ellos. Desciende tu Santo Espíritu, Señor. Levanta a aquellos de toda situación. Levántalos espiritualmente, levántalos corporalmente. Levanta su ánimo. Levántalos, Señor. Aleja de ellos toda tristeza, todo pesimismo, todo negativismo. Fortalece su fe. Que en ti crean, que en ti confían, sabiendo que tú eres ese Dios de misericordia, sabiendo que tú eres ese Dios de amor, sabiendo que tú eres ese Dios que nos ama. Oración a la Madre del Buen Pastor. Virgen María, Madre del Buen Pastor y Madre nuestra, tú que acogiste al Verbo de Dios en tus entrañas, aceptando ser la humilde servidora del Señor, enséñanos a decir sí a la misión que el Padre nos confía: llevar la buena noticia de Jesús a la humanidad desorientada y confundida. Virgen pura y bondadosa, intercede por nosotros ante Jesucristo, tu Hijo, el Buen Pastor, para que nos conceda los favores que ahora pedimos con fe y humildad de corazón. Entrégale al Señor eso que tú deseas de Él, eso que estás pidiendo. Ponle las manos de Dios, pero pídelo con fe. Madre del Buen Pastor, mujer amorosa y mediadora nuestra, te pedimos que guíes y orientes nuestros pasos. Condúcenos con tu ternura y misericordia maternal, para que no dejemos de escuchar la voz de tu Hijo amado, que con tu ayuda podamos vivir con fe, esperanza y amor, para pastorear junto a ti y junto a tu Hijo Jesús el rebaño que el Padre Dios nos ha confiado. Amén. Sí. Ese rebaño que es del Señor, esas ovejas que son del Señor. Y Jesús es el buen pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Hoy abro mi corazón a ti, Jesús mío. Toma todo lo que hay en él. También abro mi corazón a la esperanza que eres tú, mi Dios, que nunca fallas y siempre sostienes al débil, consuelas al triste, ayudas al necesitado, sanas al que tiene el corazón herido y libras al que no tiene esperanza. Yo soy ese necesitado y afligido. Ayúdame, Señor y Dios mío. Yo te abro mi corazón a la esperanza para obtener la victoria sobre todo mal que impida mi progreso espiritual y físico. Amén. Amén. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, Señor.
el honor y la gloria son para ti. Sella tu vida con la sangre de Cristo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa. Sella tu casa, sella tu negocio, sella tu carro, sella tu finca. Todos los que la habitan, esa casa que habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que utilicemos. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos. Felicidades para todos.